Gracias, presidenta. Gracias, honorable Cámara. Me toca a mí fundamentar en representación del interbloque de Juntos por el Cambio el motivo del rechazo total y absoluto del proyecto sometido a consideración en este nuevo despacho que ya sabemos sufrió una demora en llegar a conocimiento a todos los senadores, motivo de tal vez de esta realidad virtual o motivo de otras cuestiones que pasaré a detallar conforme vaya avanzando mi alocución. La primera cuestión es que muchos de los senadores del oficialismo que hablaron de nuestra actitud frente al tratamiento de este proyecto, quiero dejar absolutamente claro que el bloque de Juntos por el Cambio participó en absolutamente todas las reuniones de comisión, haciéndose cargo de la representatividad que de cada una de sus provincias nos fue encomendada. Así también presentamos lista de oradores que fueron oídos, pero no escuchados, que en su mayoría se manifestó por claramente muchos puntos de inconsistencia dentro del texto del proyecto y que analizaré uno por uno al momento de explicar caso por caso y artículo por artículo el motivo de nuestro rechazo. Pero decirle que tal vez me ganaron de mano tanto la senadora Sagnón como el senador Oñate, como la misma presidenta del Senado, en un artículo periodístico donde escribió que esto no es la reforma judicial que solamente va a estar presente en este proyecto de ley, que es mucho más. Y es así. La verdad que en ese marco de sinceridad que han tenido debemos reconocer que la reforma judicial es bastante más que este proyecto conocido como el Festival de Cargos, en el que este proyecto que hoy está sometido a tratamiento. Claro que sí, este proyecto que hoy se somete a tratamiento es simplemente un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la justicia federal penal y en avanzar hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Porque muchas veces dice que estamos delirando, que nuestras manifestaciones no tienen una base fáctica, pero pasaré a contarles cómo es este plan para avanzar hacia la impunidad. En primer lugar, estamos tratando un proyecto que solamente trata una modificación de la justicia penal federal, no un tratamiento de la justicia para acercar a la gente en su día a día, que tiene por ahí que adoptar temas de alquileres, temas de daños y perjuicios. Eso es otra jurisdicción. Estamos hablando de gastar 6.000 millones de pesos en la justicia federal penal que atiende a los poderosos, que atiende a los que cometen delitos de corrupción, que es la justicia que va a delinear prácticamente si en este país va a haber o no impunidad a partir de que se sancionen proyectos como este. Pero les decía que en este plan de impunidad hay varias aristas. Una de ellas es este proyecto, que ya les cuento por qué lo vamos a rechazar. Otra de ellas está iniciado por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto 635/20, que en ese decreto, que crea un consejo consultivo, que tiene un nombre rimbombante, por supuesto, como le gusta poner a todo este tipo de decisiones, que le pide este consejo consultivo, que está nada menos ni nada más que integrado por el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner, que la defiende en causas de la corrupción, tales como las causas de la venta de dólar a futuro. Él, junto con otros, le va a decir al presidente cómo tiene que modificar otros aspectos que tienen que ver con la justicia. Entre estos aspectos, que seguramente ya van a llegar los proyectos, tal como anunciaba la expresidenta de la Nación y los senadores que me anticiparon, vamos a ver cómo solicitan la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver cómo quieren modificar, porque esto está
en los fundamentos que le piden que trabaje este proyecto, cómo quieren modificar el Consejo de la Magistratura de la Nación, modificar su estructura y su composición, también modificar lo que hace el Ministerio Público Fiscal, que le piden básicamente a esta comisión modificar el actual régimen legal de designación del Procurador Fiscal en la Nación. Como ustedes saben, o como el estado deliberativo de las calles sabe en este momento, hay un freno bastante grande con que Rafecas sea el Procurador General de la Nación, porque no hay los 2/3 que se requiere para designarlo como tal. Pero en esta comisión se le ha pedido que delibere si es necesaria esa mayoría o si va a modificar, porque es una ley la que modifique este requerimiento de los 2/3, pasando a tener simple mayoría para votar y así poder incorporar al fiscal general de la Nación para que, además de tener en su ámbito los fiscales, también le sean transferidos la UIF y nada menos ni nada más que la Oficina Anticorrupción, que también se le sugiere a esa comisión que analice al respecto. Pero me podrán decir, ¿pero cómo? Si en esa comisión hay una persona que pertenece o que el expresidente Macri le había designado para un cargo, había enviado su pliego, sí, pero también en esa comisión se define que las decisiones deben ser adoptadas no por consenso, por mayoría, con lo cual la introducción de una persona en el ámbito del resto no genera la posibilidad ni siquiera de que su opinión pueda ser tenida en cuenta. Pero si vamos avanzando, también lo decía el Senado Loñate, el embate que a partir de entender que una persona, el doctor Casal, una persona de planta de trayectoria y que no fue nombrado por nuestro gobierno, toma a su cargo la Procuración Fiscal por el solo hecho de ser independiente, está recibiendo los embates más grandes que hacen a su cargo para ver si lo hacen de alguna manera renunciar, para poder después de toda esa combinación de medidas poder poner ustedes al fiscales que consideren sin el requerimiento de los 2/3. Pero sigamos avanzando y veamos el tema de los traslados que ustedes están enjuiciando que realizó él durante el gobierno del presidente Macri. En esos traslados de magistrados, les recuerdo que no hay una ley específica que establezca la modalidad de los traslados. Los traslados se designan conforme al artículo 99 de la Constitución Nacional. Después se rige el reglamento del Consejo de la Magistratura, reglamento que ha sido respetado, y después se deben observar las normas que establecen las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también fueron observadas. Pero claro, pasa que esos jueces independientes que fueron designados no le caen en gracia, tal vez porque son independientes y están al frente nada más ni nada menos que la causa Cuadernos. Entonces empieza este ataque también a pretender revisar aquellos traslados que conforme a derecho se realizaran durante la gestión del presidente Macri. Quiero recordarle a la ciudadanía que ningún nombramiento de ningún magistrado, ni de los miembros de la Corte Suprema, ni de los miembros de tribunales inferiores ni cámaras durante el gobierno del presidente Macri se hizo solamente con el voto de Juntos por el Cambio. Quienes votaron, todos los jueces designados durante el gobierno del presidente Macri, fueron ustedes, señores kirchneristas. Fueron ustedes hoy bloques oficialistas, porque tenían la mayoría, al igual que hoy la tienen, para designar a todos los jueces que hoy dicen y quieren atacar. Si ustedes no hubieran generado la designación, estos jueces no estarían hoy ejerciendo estos cargos. Por lo tanto, esta es la prueba más importante y fáctica que la imparcialidad de todas las designaciones que se produjeron en la justicia durante la gestión del presidente Macri ha sido avalada por ustedes, quienes le dieron la mayoría en sus pliegos y la mayoría de la votación en el recinto. Por lo tanto, no puedo creer que ustedes hayan querido votar jueces que no hubieran considerado independientes. Vayamos ahora concretamente el proyecto, parte de este engranaje que ya he descrito correctamente y que también han descrito muchos de los que han antecedido la palabra, que es más allá que este proyecto, el avance que se quiere hacer a la justicia. Y vamos a someter en tratamiento hoy el proyecto de ordenamiento de la justicia,
título que viene de los creadores de justicia legítima o de los creadores de la democratización de la justicia. Ahora en este nuevo relato le han puesto otro título, pero seguimos viendo la misma película, donde dice claramente otros parámetros para también influir sobre la justicia. Pero los parámetros anteriores, cuando presentaron proyectos bajo ese título de democratización, fueron rechazados y fueron declarados inconstitucionales, cuestión que seguramente va a correr este proyecto por muchos de sus articulados. Recordemos que hace 7 años atrás el gobierno que ustedes formaron parte enviaba al Congreso un paquete de leyes destinados a formar parte de una modificación en la justicia llamado democratización de la justicia. Estos proyectos que tuvieron números, que lo voy a leer, nunca pudieron ser ejecutados por inconstitucionales. Recordemos el proyecto 26.853, la creación de Cámara de Casación fue derogado. El proyecto 26.854, medidas cautelares contra el Estado, fue declarado inconstitucional. El proyecto sancionado en ley 26.855 de reforma del Consejo de la Magistratura fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 26.856 fue considerado inaplicable por una acordada de la Corte. El 26.857 fue declarada inaplicable por los miembros del Poder Judicial de la Corte Suprema. Y finalmente, el 26.861, ingreso igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público, no fue aplicado por falta de reglamentación de su gobierno. Quiere decir que ahora vemos un nuevo capítulo de los creadores de todas estas historias que pretenden avanzar a generar en la justicia una dependencia al Poder Ejecutivo. Vamos a ver caso por caso. En primer término, el tema de la morosidad. Si nosotros decimos que hay morosidad en la justicia, quiero recordarle que actualmente en la justicia federal penal existen 357 vacantes sobre 1.000 cargos que hay. Muchos de ellos pliegos del Poder Ejecutivo retirados y no enviados, concursos en trámite, vacantes. Genera 357 vacantes. ¿Saben cuántos cargos nuevos creaba el proyecto original? 279. Si hubieran nombrado los jueces de los cargos vacantes sin generar el costo de nuevos cargos, se hubieran solucionado esas vacancias y esos lugares en blanco que había que generaban lo que ustedes dicen la morosidad en la justicia. Pero no fue así y enviaron un nuevo proyecto para generar más cargos. Un nuevo proyecto que se retira para ser modificado, donde modifican 3 o 4 artículos, pero aquí que cuando aparece el despacho, en vez de esos 200 cargos aparecen 908 cargos en la justicia. Que se olvidó la misma Carlos cuando contó sobre el contenido del proyecto. Cómo milagrosamente aparecen 5 veces más cargos adicional que los del proyecto. Seguramente, y lo que muchos creen, es que han estado negociando cargos y postulados con algunos de los que después se espera que voten a favor, pero su voluntad todavía no está dicha en la Cámara de Diputados, donde si se aprueba en el día de hoy pasará este proyecto. Hablemos del juez natural, que dicen, pero ¿cómo? Si nosotros no vamos a sacar del juez natural, pero claro, porque una ley que violase la garantía del juez natural, que es un concepto, no quiere decir que el nombre propio del juez al inicio vaya a estar siempre. Obviamente que no puede ser violado porque sería inconstitucional, pero no necesariamente tienen que sacar del juez natural. Les bastaría con sacar al juez que está a cargo de esa causa para cambiarlo. Y ustedes me dirán, pero esto está en la imaginación de la senadora del PRO de Córdoba. Les digo que no, miren lo que pasó, por ejemplo, con las causas que tenía el juez Bonadío. Como ustedes saben, el juez Bonadío fue el juez natural de muchas causas, por ejemplo, la causa de los cuadernos, de la causa OTESUR, del memorándum de entendimiento con Irán. Lamentablemente, el juez falleció y durante su enfermedad estuvo a cargo nada menos ni nada más que el juez Casanelo. No sé si recuerdan al juez Casanelo, en un momento
su persona en un programa de televisión, se habló de la llamada Tortuga Casanelo. Ahora, si ese periodista dentro de un tiempo, si este proyecto se aprueba, vuelve a decir eso, seguramente será denunciado por presionar a los jueces y seguramente correrá también algún riesgo de mordaza en sus decisiones, en sus manifestaciones periodísticas. Este juez perdió las causas, tanto por enfermedad como por fallecimiento. Quiere decir que cambiar al juez natural no es cambiar de jurisdicción, sino es sacar al juez. Ahora, ¿cómo hace este proyecto para sacar al juez natural si ustedes están diciendo que este proyecto lo asegura? Bueno, le voy a contar cómo se conecta esto con la cláusula paritaria. Resulta que hay una cláusula que mis colegas seguramente van a explicar mucho mejor, pero la voy a decir rápidamente. Establece en su artículo 72 que los jueces tienen que estar obligados de comunicar cualquier intento de influencia sobre sus decisiones. Paralelamente, en el artículo siguiente, que nadie se ha fijado, el artículo 73 establece que el incumplimiento por parte de un juez de delatar a los mediáticos, no lo dice con esos términos, pero más o menos eso, de delatar a la prensa, va a generar una causal grave de mal desempeño en el ejercicio de su función jurisdiccional. Con lo cual quiere decir que todos aquellos jueces naturales, entre comillas, pueden ser sacados de las causas por el solo hecho de que ellos no delaten a los periodistas cuando se habla de las causas que tienen bajo su dominio. Estamos viendo una de las maneras y de las modalidades de cómo poner una mordaza al poder judicial y al poder de los jueces. Pero hay una cosa todavía mucho peor. Una estrategia que fue generada en muchos otros países de América Latina, ya que tomamos América Latina como ejemplo, que es que los jueces se terminen considerando como interinos, sin estabilidad. Algo así parecido hizo Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, que generó modificaciones que empezaron siendo administrativas como esta, pero generaban en los jueces la percepción de que no tenían estabilidad, con lo cual arrodillarse a las designaciones o a las decisiones del Poder Ejecutivo se planteaba con la única posibilidad de mantenerse en los cargos. Esto generó una justicia condescendiente con el Poder Ejecutivo Nacional y finalmente terminó en no tener casi justicia estos países que representan lamentablemente una modalidad de abalanzar hacia la independencia del Poder Judicial. ¿Cómo lo logra este proyecto? Pues bien, establece que todos estos cargos a crearse, este festival de cargos a crearse, como no lo van a poder llenar inmediatamente, tienen que crearse a través de estos jueces interinos o subrogados. Ya la Corte dijo que no pueden estar designados bajo cargos subrogados cuando es un cargo recién creado. Solamente lo pueden hacer cuando hay una vacante de un juez anterior. Esto no fue aceptado por el despacho y crea la subrogación, es decir, la figura de los jueces interinos sin estabilidad para cubrir nada más ni nada menos que este festival de cargos que ustedes van a crear en el día de hoy. ¿Qué hace? La percepción de que estos jueces no tienen estabilidad en ese cargo. Los consideramos jueces interinos. Mire, los estándares internacionales de confianza en la justicia y de independencia por todos los escritos en todos los tribunales mundiales establece que la creación de jueces interinos sin estabilidad es la manera más palmada de generar la sumisión de la justicia al poder político de turno. Y es lo que ustedes están haciendo si pretenden sancionar la presente ley. Otro tema es el estándar de calidad que dicen va a haber en este proyecto, pero fíjense la picardía. Además de todo, para los cargos nuevos le sacan los antecedentes. Sí, claro, va a haber un examen escrito, probablemente uno oral, pero ¿sabe qué? Ya no cuentan los antecedentes que vaya a tener un juez para ser designado. No importa si se recibió hace 24 horas o si tiene los antecedentes de haber sido un jurista importante o de ser un docente universitario o tener varios jalones en su haber. No importa, porque los antecedentes para las designaciones de estos 900 cargos ya no cuentan más y le piden al Consejo de la Magistratura que adecue su procedimiento de designación a no tener que considerar los antecedentes como parte de esa historia
que presentan los abogados para ser designados. Vamos por otro tema, por el sistema acusatorio. Dicen, bueno, ahora vamos a poner efectivamente el sistema acusatorio que el presidente Macri empezó a hacer en algunas provincias. Pero aquí una contradicción impresionante. El sistema acusatorio, a contraposición de que hoy existe, lo que hace es darle mayor participación a los fiscales, que son los que tienen que investigar y llevar adelante casi todo el proceso de acusación en causas de corrupción. ¿Qué hace este proyecto? En vez de generar más fiscalías, que es donde va a haber más trabajo, más dedicación, más impacto de trabajo, crea más cámaras y juzgados, que es donde va a haber menos trabajo y menos recepción de prueba, porque básicamente lo terminarán todos los que están en el área de la fiscalía, que es donde se origina el proceso acusatorio. Quiere decir que además va de contrapelo del sistema acusatorio que tanto dice que este proyecto defiende. Miren, en mi provincia, que hay un sistema acusatorio, la mayoría, la diferencia que hay entre los fiscales y las cámaras de revisión o de control y los jueces de control es de 70-30. Acá, en este festival de cargos, designan exactamente al revés. Entonces dicen que quieren beneficiar al procedimiento del sistema acusatorio, pero en los hechos, en la designación del festival de cargos, hacen exactamente al revés. Finalmente, terminar, que no es poco los motivos por los cuales estamos pidiendo la votación en contra. Claramente no hay estándares de calidad, claramente generan jueces interinos sin estabilidad, al estilo Fujimori y Chávez, claramente no defiende el sistema acusatorio, pretenden generar una mordaza a la prensa y a los jueces que no delaten a los corresponsales de prensa que supuestamente hagan algún intento de influencia. Es parte de este rompecabezas judicial que va a seguir con lo que establezca ese Consejo Consultivo creado bajo la órbita del Ejecutivo y que tiene gran voto el abogado personal que la protege en delitos de corrupción, a Cristina Fernández de Kirchner. No solamente todo eso, sino que además de todo eso, toda la sesión que duraron las comisiones jamás se nos dijo que lo que estaba ocurriendo fuera del proyecto en tratamiento era una gran negociación de cargos con gobernadores, con diputados, con miembros de distintos organismos que pueden llegar a interceder en la votación que va a llevar a diputados, al punto tal de que aparecen 908 cargos a crearse, lejos de los 279 que antes el proyecto original pretendía crear. Por eso nos dicen, pero ¿cómo? Si les hemos abierto el proyecto y queremos que corrijan, pero ¿cómo vamos a corregir algo? Sí, la única forma de corregir es que lo retiren del Senado de la Nación, porque es una afrenta que un proyecto que pone mordaza a la justicia, que lo único que pretende es generar jueces interinos que van a estar colgados de un pincel del poder político, que baja los estándares de calidad de los exámenes, no exigiendo los antecedentes para los nuevos magistrados, que crea subrogaciones inconstitucionales, que además de todo crea un festival de cargos por un monto dentro de una pandemia donde claramente nosotros no nos gusta estar esclavos detrás de una pantalla para decir, pero gracias a Dios tenemos voz fuerte, la calle está presente acompañándonos, más allá de que también le gustaría estarse cuidando en su casa, y la sociedad ya percibe que este es otro intento más como aquellos fracasados, como democratización de la justicia y como muchos otros que terminan declarados inconstitucionales por avanzar excesivamente en la independencia y en las facultades del Poder Judicial de la Nación. Por todos estos motivos, es que nosotros no hemos considerado que una modificación de uno o dos artículos subsane las falencias que tiene este proyecto. Vamos a estar presentes para dar todos los debates que consideren, para decir la verdad a la ciudadanía, cuáles son las verdaderas intenciones, cuáles son las verdaderas responsabilidades que les cabe si ustedes en el día de hoy sancionan con media sanción este proyecto que hoy se somete a consideración. Por lo tanto, le solicito a mis pares el rechazo absoluto del proyecto en tratamiento. Gracias, señora presidenta. Palabra, senador Lovera.